Antes de nada, daros las gracias porque en los festivales de música los últimos suelen ser los mejores grupos, pero en los congresos los últimos ya somos los de ¡joder! Así que bueno, bienvenidos a todos. Somos Almudena Amador de Ramon Llull y Rafa Arias de Letras Corsarias de Salamanca. Nos han pedido que demos una charla que tiene un poco nombre de coach, no pretendemos. Entonces, partimos de la base de que cada librería es un espacio propio con unas circunstancias particulares y en ciudades distintas. Así que lo que vamos a explicaros hoy es nuestra experiencia personal desde nuestra librería y en nuestras ciudades, que puede ser, de hecho es distinta en los dos, tenemos cosas en común, hay otras cosas que no tienen nada que ver, y en lo que vamos a explicar un poquito es desde nuestra experiencia personal. Que hay algunas cosas que nos funcionan muy bien, pero en otro sitio podrían funcionar fatal y viceversa, ¿de acuerdo? O sea que tampoco nada más. Empieza Almudena contando un poquito Ramon Llull. Bien, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos y gracias por venir. Los dos se nos da fatal hablar en público y estamos súper nerviosos. No hemos salido del susto de ayer de entregar los premios y ya estamos en otro susto. Así que os pido disculpas si empiezo a hacer cosas extrañas, por un lado. Y por otro lado sí que tengo mucho miedo, me impone muchísimo hablar delante de libreros porque tengo mucho respeto a la profesión y me da pues mucho corte dirigirme a gente que prácticamente lo sabe todo. Así que yo os pediría, si veis que estoy contando algo muy obvio, me hacéis así y salto de tema. Como decía Rafa, nos han pedido que hablemos de nuestra experiencia. Nos ha hecho un poco de risa que la llamen de éxito porque nos dejamos el lomo y no quiere decir que sea un éxito, pero sí que se puede decir que estamos contentos tanto uno como otro con nuestra programación y con la difusión que esa programación tiene, que era un poquito el tema de la charla. Dicho lo cual, vamos a hablar en dos bloques. Hemos pensado los dos, que a los dos nos parecía que los meollos del asunto son la programación por un lado y la difusión de esa programación y de todo el proyecto de la librería. Entonces yo voy a soltar mi rollo, que espero que sea breve, y luego Rafa tiene un despliegue maravilloso de diapositivas y cosas que lo va a explicar con más en detalle. También queríamos que fuera interactivo, que por lo mismo, porque muchas cosas ya las sabréis, que participéis o nos preguntéis o nos contrastéis o nos echéis la bronca o lo que haga falta, ¿vale? Empiezo. Respecto al contenido de la programación, bueno, quería empezar con una cosa muy personal que a lo mejor no le pasa a nadie, pero que es un consejo que yo hubiera agradecido hace muchos años. Mi librería ha cumplido 20 años y tengo que decir que me ha costado muchos años llegar a la siguiente conclusión. Le llamo a este apartado "por delicadeza perdí mi vida". A mí me ha ocurrido durante muchísimos años y algo ha comentado Xavi en la charla anterior, que como la librería es un espacio abierto, un espacio amable, un espacio que está en la calle, un espacio de encuentro, de intercambio, de afectos, esto es maravilloso y es una virtud y es una fortaleza en las librerías, pero al mismo tiempo es susceptible de que la gente entienda que cabe todo, que todo es posible, que todo es acoplable y que bueno, que es su casa, que realmente es su casa. Consideramos que los lectores son parte de la librería y es su casa, pero claro, tenemos que llevar adelante un trabajo y entonces ¿qué pasa? Que muchas veces nos proponen 2200 cosas, sean libros autoeditados, sea el poemario que ha escrito mi madre, sea presentaciones de todo tipo, condición y pelaje, sea fondo, sea novedad, sea pon mi libro en el estante, en la escaparate, sea no tienes mi libro, por favor pídelo. Todo este tipo de demandas que seguro que a todos nos han llegado como 2500 al día. Yo he tenido, durante muchísimos años me sabía muy mal decir que no a nada. Básicamente, por delicadeza perdí mi vida, lo que quiero decir es que aprendamos a decir que no. El proyecto de librería de cada uno es muy personal, que es otra de las cosas que queríamos destacar. Es un proyecto donde te dejas la vida entera y creo que ese trabajo y ese esfuerzo y ese riesgo y esa precariedad y ese mal salario y esos domingos a la sombra, creo que nos dan por lo menos el privilegio de poder decidir de arriba a abajo lo que es tu librería, lo que hay en tu librería y lo que se hace en tu librería. Entonces, con todo respeto y como me decía mi compañera, asertivamente, yo creo que hay que poner límites y decidir en qué estás centrada, qué es lo que quieres hacer y prescindir de lo que no sea posible o no quieras hacer. Con mucho respeto, pero yo hubiera ahorrado un montón de trabajo y de disgustos y eso que hablaba Xavi de los almacenes llenos de libros que ibas a vender muchos, o que por lo menos ya no vender muchos, pero que vengan a recogerlos. Pues yo tengo un almacén de 30 metros cuadrados llenos de libros que jamás nadie nunca vino a recoger, que
estoy pagando un espacio y que es un marronaco. Entonces, para evitar marronacos, como es una cosa que se impondrá a la realidad y en algún momento tendrás que poner límites, yo si montara ahora mi librería empezaría el primer día poniéndolos y explicando, es que yo esto no lo hago, es que esta no es mi línea, te lo agradezco pero no es posible. Esa es la primera lección que a mí me hubiera encantado que me dijeran. Respecto al contenido de la programación, también lo hemos hablado Rafa y yo, y en eso sí que pensamos exactamente igual, que el éxito de la programación radica fundamentalmente en que hagas lo que eres, que haya una línea alineada lo mayor ajustada posible, lo mayor afinada posible entre el librero que tiene un proyecto en la cabeza, el librero o el equipo que tiene un proyecto en la cabeza, el librero, la librería con todo lo que conlleva, fondo, novedades, editoriales destacadas, editoriales más afines, la estética del local, lo que decidas poner en cada sitio, los destacados que nos hablaba Marina ayer de Novela Negra, que lo hizo fabuloso. O sea, librero, librería, programa y público, cuanto más alineados estén, más garantía vamos a tener de que las presentaciones salgan bien, sean gozosas, sean gratificantes para el público y para ti y sobre todo sean rentables, que es muy muy importante, eso no se nos debe olvidar. Entonces, básicamente la propuesta es no copies nada que no te apañe, no te pongas un vestido, no te disfraces, no hagas algo que no sea tu esencia como librería. Tú tienes tu proyecto, tú tienes tus gustos, tus creencias y va a ser mucho más agradable para todos que hagas lo que te gusta y lo que sabes y lo que lees y lo que quieres. Alinea eso y seguramente te saldrán bien las presentaciones. Es de lógica. Un lector o los lectores de tu ciudad que vayan a tu librería porque les encanta determinada sección o porque tú tienes, que yo también recomiendo tener secciones muy personalizadas, muy particulares, no tenemos por qué limitarnos a la CDU. Nosotros tenemos una lección, yo qué sé, hemos separado mundo clásico porque nos apetecía destacar mundo clásico de historia y porque hacemos ciclos de mundo clásico. O sea, personaliza tu librería con lo que a ti más te guste. Entonces es fácil, es de lógica pensar que si un cliente va a tu librería porque encuentra mogollón de mundo clásico y es su fuerte o es su hobby, es de lógica pensar que las presentaciones que hagas al respecto, ciclos, talleres, aulas, nosotros hacemos actividad de mucho diferente formato, pero ahí creo que no procede entrar. Es lógico, es fácil pensar que le va a interesar. Entonces, esa sería, yo creo que la línea vertebral, la columna vertebral de la programación. Haz lo que eres. La librería tiene que estar en conexión con la programación y la programación en sí misma tener cierta coherencia. Entonces no tendría sentido que yo, que tengo muy poquito cómic y sé muy poquito porque no me he dedicado, que debería, igual que a muchas otras cosas, pues yo hiciera un macro evento de cómic cuando hay librerías maravillosas en Valencia de cómic. Y por el contrario, pues hay cosas que en mi perfil, joder, está la librería llena de ese tipo de libros, ¿no será más fácil que salga bien en mi librería? Pues esa especie de coincidencia y de sintonía entre lo que eres y lo que haces y lo que ofreces y los lectores que te vienen a ver, necesariamente va a salir bien. Yo creo que va por ahí. Eso es lo que he dicho, o sea, librero, librería, programa y público. En cuanto a librería, muy importante elegir tu fondo, ser muy exquisito me refiero muy exquisito contigo mismo, o sea, muy fiel a ti mismo. Tu fondo, tus novedades, tus editoriales destacadas, tus secciones, tu estructura, tu local, tu estética, todo. Respecto a la segunda parte, ¿cómo comunicar esta programación que ya te has configurado? Lo he dividido en 3 partes, que también Rafa: redes sociales, boletín o newsletter y la web. En redes sociales yo soy todo lo contrario a un ejemplo de éxito, porque lo llevo yo muy malamente, lo llevo yo así como que entre que hago la comida y pido un libro a UDL, lo llevo desde mi móvil, que es una patata, le doy la brasa a mis compañeros de a ver si desde tu móvil no sale borrosa. O sea, soy un desastre porque no le hemos dedicado recursos, no tenemos persona y no le hemos puesto dinero, esa es la verdad. Entonces lo hacemos como podemos, intentando pues no hacer mucho el ridículo. Mis hijastros se parten de risa cada vez que pongo una story horizontal y cosas así, pero no es nuestro fuerte ni tampoco de momento hemos pretendido que lo sea. Somos conscientes de la limitación, habrá que meterle mano en algún momento, pero de momento no nos hemos dedicado. Por otro lado, porque tampoco nos ha hecho falta, quiero decir, tampoco es nuestro fuerte. En el boletín semanal, mandamos un boletín semanal, hay aproximadamente unas 2.500 personas inscritas que además nos lo piden, que eso también es muy importante, no mandamos masivamente a quien sea. Es más eficaz un email que le llegue a las 10 personas que quieren venir que 100 millones de emails que le llegan a 100 millones de personas que no quieren venir. Entonces ahí sí que afinamos mucho porque son ellos quienes nos piden: apúntame al newsletter, cada vez que hay una presentación, una actividad o incluso vienen a recoger un
libro, nos piden apúntame porque me interesa, me he perdido fulano, y entonces esto pues crea una fidelización. Por lo tanto, redes sociales somos un cero de izquierda, tengo que decirlo, no así mi compañero que es un crack, y ahora os lo cuenta. El boletín es semanal y avanza la actividad de la semana siguiente, es una actividad súper variada. Tenemos una programación propia, fundamentalmente propia, que esto es mi elección y habrá quien diga yo paso de esto. Es decir, nosotros no somos un acogedor de presentaciones sucesivas de novedades. Tenemos presentaciones de novedades, pero nuestra programación propia fundamentalmente es como de más largo recorrido. Son unos clubs, ciclos de lectura, o bien cerrados en el tiempo, o bien que duran muchos años, pero temáticos todos y como muy estructurados. Hacemos una cosa que a mí me vuelve loca, que son los ciclos pues, de poesía, o de filosofía, o de pensamiento, o de ciencias sociales, porque nos gusta mucho promocionar libros que no son novedad y además establecer como relaciones entre ellos, y esto fideliza mucho a la gente porque el que le ha interesado la primera sesión generalmente le interesa la segunda, le interesa la tercera, y también pues ya te preguntan el año que viene ¿cuándo lo vais a hacer? Y eso fideliza mucho y es nuestro rollo, pero seguro que otra gente tendrá otra idea. Lo que creo que es importante es que tenga su idea, que tenga su camino, que tenga su línea editorial. En ese sentido también me gustaría romper una lanza por las librerías, porque también, por lo que he dicho de la delicadeza, perdí mi vida, y es que no nos consideran, las librerías en general, el público e incluso a veces el sector, no considera que la librería tenga una línea editorial. Jamás a ningún librero se le ocurriría decir a un editor, oye, quita esas cubiertas, cambia de portada, el tamaño de letra no me gusta, el papel debe ser más agüesado, o coge a este autor o no. No, hay como un respeto escrupuloso a lo que hace el editor o a un autor. Oye, tu obra va mal encaminada, yo te diría que te pongas con un thriller. No, respetamos mucho el trabajo de los demás y la línea editorial de los demás. Y yo tengo este prurito, esta idea igual un poco loca, pero es que tengo mucho respeto por las librerías, que la librería tiene su propia línea editorial exactamente igual que un autor. O sea, nuestra obra es nuestra librería. Entonces, con el mismo celo que un autor te habla de su libro o un editor de su fondo, creo que nosotras debemos hablar de nuestra librería con ese celo. Esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer, esto me encaja, esto no. Y en ese sentido, pues digo, pongamos diques de contención cuando parece que todo vale. Iba bueno con las redes sociales, el boletín semanal, 2.500 inscritos más o menos, con una apertura de un 50%, que a mí me parece una mierda, pero el informático dice que no está mal. A mí me parece muy poco, porque joder, si se han apuntado porque han querido. Pero no la miran todos los días. Vale, más o menos es de un 50% de apertura, y una cosa para nosotros muy interesante es que, bueno, es un boletín fundamentalmente informativo de la programación que viene, porque es que es tanta que a veces tenemos dificultades para moverla a tiempo. Entonces se manda el boletín semanal y se linkea con la web. Y ahí voy, que es lo que es un poco la madre del cordero, que es lo que a nosotros nos ha venido muy bien. Al contrario que en las redes, en la web sí que hemos invertido muchísimo tiempo. Está aquí Paco, que se dedica prácticamente un porcentaje muy alto de su trabajo a llevar la web. No solo pedidos web, dropshipping, almacén, tenemos una pestaña, como veis, joder, me tiembla hasta la mano, qué horror. ¿Veis ahí tienda, que antes se llamaba almacén, porque ahora está, por cierto, cambiando, está como metamorfoseando la web. Entonces ahí pues tenemos una web, como tenéis muchos, de venta directa, de dropshipping o recogida en tienda 24-48 horas, que va como una bala, va muy bien, pero eso es solo una pestaña, ni siquiera está la destacada. Luego tenemos aquí algunos destacables, como nuestra biblioteca Ramón Llull, que hicimos un proyecto con editores que nos gusta mucho y también lo ponemos para que la gente lo consulte, que es como un conjunto de 70 libros con 15 editoriales. Bueno, es un rollo, no os lo cuento, pero es muy bonito. Y entonces lo que veis, que al bajar la web, nada más tú entras en la web, lo que ves es la programación por fechas. Entonces lo interesante de esto es que desde el boletín tú ya puedes pinchar en el evento del boletín que has visto y te lleva a la web. Si yo me meto, por ejemplo, en el que tenemos a la vuelta, jolín, mira, ya me lo vas a tener que linkar tú, que es el Marzo Veil. Marzo Veil es un ciclo que hemos hecho en el mes de marzo, saltándonos fallas, que son todo sesiones sobre la pensadora Simone Veil. De hecho, ninguno es novedad, son libros que tienen 500 años, y de hecho algunos sin libros, como la obra de Mary Sales, que es una pintora valenciana. No, quería ver el de Maite Larrauri, porque el de Maite Larrauri, bueno, da igual. Aquí entráis en el evento y veis que pone, joder, reservar. Entonces te pone abajo
Marzo Vale, Merital, entonces aquí te pone adquirir entradas. Entrada es una palabra que a mí nunca me ha gustado, yo quiero cambiar eso porque no es una entrada, es de 0 euros y entonces tú pones las sillas que quieres y adquieres entradas. Esto es que se pide reserva para todos los eventos. Esto lo hicimos en la pandemia, porque como teníamos muchas limitaciones de espacio, ¿os acordáis lo del 1,5 metros? Pues, y tenías además que tener los datos de todo el mundo, pues era una manera de ser súper rigurosos con el tema del aforo, tener registrado a todo el mundo que había asistido y colocar la sala a 1,5 metros, silla. Entonces, como era un máximo de 25, pues nos compensaba, bueno, hacerlo de esta manera. A partir de que acabaron las restricciones decidimos mantener la reserva. Es una cosa que hay gente que al principio la ha extrañado, de joder, esto es que carcas, tal, no sé qué. Pero nos viene muy bien por 2 cosas. Por un lado, la gente puede acceder a la web, ver la programación y apuntarse a lo que quiere. ¿Para qué nos sirve saber el número de personas que viene? No es impepinable de que si no tienes reserva no entras, pero sí que nos da una idea muy muy aproximada del tamaño de la presentación. Pueden ser 25 personas o pueden ser 60 personas o pueden ser 100 personas y como nosotros hacemos las presentaciones en la misma librería, digamos en la última mitad de la librería y está lleno de mesitas, recovecos especiales, moviditas, pues tenemos todo eso cada día que ponerlo y que quitarlo. De modo que si son 25 personas, con muy poquito ya tengo la sala montada. Y si son 1 millón de personas, pues tengo que hacer todo el despliegue de quitarlo todo, que es mucho curro. Entonces hay que optimizar el trabajo porque vamos todos muy pillados y porque es un curro quitar y poner sillas. Entonces eso nos ha venido fenomenal y nos funciona fenomenal y yo se lo recomiendo a cualquiera. Y otra cosa que es importante también, que ha sido como un daño colateral, un feliz daño colateral y que hemos dicho, wow, esto es lo que tiene que ser, es que siempre para el autor, para el presentador es una señal de respeto que la sala esté lo más llena posible, que no vengan 10 personas y hay 60 montadas, eso es muy feo, eso desanima mucho al autor y al presentador y el público está como raro porque tal, entonces siempre adaptamos la sala al número de personas apuntadas, que luego falta uno y otro sustituye al otro, que hay que sacar una silla extra, no pasa nada, pero en principio la estructura del evento tiene el tamaño que ha elegido la gente que tenga. Y entonces hay presentaciones de 20 personas que el autor dice, wow, qué guay, no hay una silla vacía. Y digo, no, se he quedado yo. Pero es guay, es una señal de respeto y también creo que crea un clima diferente. También tú sabes que la gente entonces a lo mejor es una presentación de las que se va a hablar más, de las que se va la gente a expresar más, o una muy grande pues le intentas poner para que no haya pifostios de quiero llegar ahí a que me firme el andero, tal. Está colocada de tal manera que en fin, que facilita mogollón las cosas, a efectos de trabajo y también a efectos del clima que se consigue. Por otro lado, como se tienen que apuntar al evento, todo el mundo tiene que pasar por la web y entonces apunta a ese evento pero ve 200.000 eventos más, porque otro factor importante, yo lo aconsejo, es la anticipación. Nosotros trabajamos como a 3 meses vista. Yo ya estoy programando julio y bueno, tengo 2.000 frentes abiertos y estoy como embarrenada total, pero cuando consiga acabarlo ya tendré toda la programación del año hecha, tal cual la cerramos, la colgamos, sin perjuicio de que luego se haga el boletín en su momento y yo en las redes vaya haciendo mi marcheta y luego en la librería también lo vayamos recomendando, pero ya lo tienen ahí, a veces ocurre que incluso cuando mandamos el boletín, mucha gente ya ha copado un evento, por lo menos la mitad. Porque ya lo han visto, ya es muy sencillo, tú pones tu nombre y tu correo electrónico y se acabó. Entonces, a mí la reserva me funciona muy bien y tanto por las 2 cosas que he comentado. Yo creo que ya. Quería decir eso de que una librería es una propuesta, cada librero tiene su propuesta y es súper válida. Tenemos, por cierto, un tejido librero que es espectacular y un tejido editorial también espectacular, lo cual es un gran valor para nosotros libreros, con lo cual es agárrate a tu propuesta, disfruta de tu propuesta y trabaja en tu línea y necesariamente saldrá mejor que si estás un poco así a verlas venir y sin marcar tu propio calendario. Sobre las actividades propias yo creo que da igual, si tenéis alguna duda pues os lo contamos, pero bueno, son muy variadas y son muy guays para mí. La anticipación, también he anotado hacer de la necesidad virtud. Esto es muy útil a la hora de programar porque si tienes muchos frentes y tienes como muchos temas que vas a tocar, pues puedes aprovechar para meter una novedad que está de gira, que ellos presentan su novedad y tú incluyes en tu ciclo una cosa, pero lo puedes contrastar con un libro que tiene 15 años o ocurre algo en la ciudad que puedas aprovechar, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que todos los colaboradores deben salir ganando, no solo la librería. De modo que sería sacar provecho de tus fortalezas e incluso intentar sacar provecho de tus debilidades. Y ya está, ya me callo. ¿Me ha dejado algo?
¿Por qué está azul? Sí, ¿por qué está azul? A ver. Pues empezamos bien. Dale escape y vuelve a empezar, ¿o qué? A ver, empieza a quedar azul. ¿Lo refrescas? Vale, ya, ahí. Queda la pantalla. Bueno, yo no perdí mi vida por delicadeza, la perdí por bruto. Pero bueno, cada uno... Si algo he aprendido en estos 10 años que lleva la librería más o menos, aunque yo había trabajado previamente de librero, es que me ha tocado cambiar muchas cosas, improvisar bastantes, pero bueno, hay algunas que hemos tenido en cuenta desde el principio y creo que es muy importante cuando establecemos una librería conocer las particularidades de nuestra ciudad, pueblo, lo que queráis. Entonces yo con Salamanca me encontraba con una particularidad muy concreta, que la tercera parte de mi clientela fija no vive en Salamanca. Puedo daros unos datos de facturación, que entre el 25 y 30% de la facturación de Letras Corsarias no es gente residente en la ciudad de manera habitual. ¿Qué significa esto? Tenemos un público que es universitario, que además suele ser un buen público, suele ser fiel, vienen a comprar libros, participan en las actividades, pero rotan y se van. Y toca volver a empezar. Y luego Salamanca tiene muchísimo turismo efímero de fin de semana. Y dentro de ese turismo hay gente a la que le gustan las librerías, y visitar las librerías de una ciudad creo que son cosas que hacemos todos que estamos aquí cuando estamos haciendo turismo. Entonces, cuando empecé el proyecto tenía muy claro que, aparte del espacio físico que también ha explicado Almudena, el fondo, los escaparates, cómo trabajamos, tenía que conseguir recrear eso en lo que no es el espacio físico, es decir, que la gente conociera Letras Corsarias antes de venir a Letras Corsarias. Entonces, igualmente voy a dividir el trabajo en dos, que es el bloque de comunicación, redes sociales, newsletter, y luego ya hablamos un poquito más del tema de programación, porque van todo un poco coordinado. Entonces, empezamos 3 personas en la librería, de las cuales 2, una era mi compañera Mercedes, para literatura infantil, especializada en ilustración, y creo que una de las grandes innovaciones que sí que metimos, que yo tenía muy claro, es que iba a haber una persona dedicada a cuidar tanto ese espacio virtual como cuidamos los libreros el espacio físico, que es decir, mi compañero Antonio, que es periodista cultural, escribe genial, porque es de lo que vamos a hablar un poco. No se trata tanto de lo cuantitativo, de lo que publicamos en redes, cuántos likes, cuántos seguidores, sino de la calidad con la que escribimos. Es decir, si cuidamos muchísimo qué libro ponemos en el escaparate o qué autor decidimos traer a la librería o qué recomendamos, hacemos lo mismo en redes sociales, porque a ninguno cuando recomendáis un libro en la librería cogéis el libro y le leéis la sinopsis al cliente, ¿no? Establecéis un discurso. Pues eso es lo que hay que hacer exactamente en redes sociales, en la newsletter, es decir, la voz física, cuando tú estás interpelando en la librería, que sea también la voz que tenemos en las redes sociales, crear una voz que sea reconocible dentro de la librería y fuera. Entonces yo me di cuenta que iba a hacer falta una persona, y para eso hace falta gente que pueda leer, que tenga criterio y sobre todo que tenga tranquilidad, porque en este mare magnum que nos gastamos todos en la librería no se puede escribir 3 líneas seguidas y menos con chispa, ¿no? Entonces cuando hablamos de qué es el éxito en redes sociales, esto ha sido hace 3 meses, un post que pusimos, cada día hablamos de un libro, por lo general, aparte del libro de la semana, ¿no? Estábamos hablando de Las Indignas, de Agustín Abad de Rica. Bueno, pues se fue de las manos, luego os cuento por qué. Como veis, tuvo 18 millones de visualizaciones, hubo como 5.000 comentarios, se compartió 379.000 veces, nos sumaron 2.000 seguidores en Facebook. Bueno, o sea, aquello fue una cosa que dices, hostia, esto es el éxito, ¿no? Vale. Pues esto fue realmente... No vendimos ni uno solo, ¿eh? Éxito buenísimo. Podemos ver aquí un poco de esas interacciones en los comentarios que vimos, ¿no? Declaro la sangre de Cristo sobre tu vida ahora mismo, quien quiera que seas, y llevo todas estas obras perversas a lo bien, Qué vulgares cosas ponen, use su tiempo en algo productivo, bonito modo de hacer el amor. Soy pintor, yo pinto, yo saludo, yo conozco, ese soy yo pintor, yo conozco, no soy artista. Es decir, se produjo un efecto viral que para nada tenía que ver con el contenido ni tal. Entonces,
Esto no nos interesa. O sea, si se produce, por los 2000 seguidores que ganamos ese día en Facebook, no sé si seguirán ahí, no sé qué ha sido de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, hablamos un poquito de lo que es el tema del trabajo de periodismo. Otra particularidad en Salamanca, hay muy pocos medios de comunicación, sobre todo de prensa escrita, y además es una prensa escrita que lo poco que te sacan es si pagas publicidad. Y además a mí es una publicidad que no me interesa pagar porque mis lectores potenciales no están en esos medios. Entonces, insisto, cuando os dicen, pues paga publicidad en radio, bueno, es que a lo mejor esa publicidad en radio, si empiezas a sumar, puedes tener a una persona trabajando que hace esto, ¿vale? Entonces, si hay un trabajo en equipo en la librería para decidir todas las semanas, los lunes, qué libros vamos a tratar, se hace entre todos, cuál va a ser el libro de la semana, qué actividades y qué encuentros tenemos esa semana en la librería, y todo. Entonces Antonio, con esa información, se va a su casa por las mañanas y tranquilamente ojea los libros, ve referencias, ve todo. Es un trabajo bonito, pero es un trabajo exhaustivo, está fuera de la librería y es curro, pero de ese curro sale un buen contenido. Es decir, actualmente pues estamos también un poco, hay que tener en cuenta que la newsletter, al final cuando nosotros publicamos en redes sociales, está a la vista de cualquiera. Tienes tus seguidores, tienes todos tus datos, pero la newsletter es gente que se está suscribiendo de manera voluntaria para recibir algo que tú le mandas. O sea, son lectores y clientes potenciales, ¿vale? Entonces, esa newsletter sí que tiene una voz propia, suele tener bastante humor, suele tener bastantes recomendaciones, pero es como si te estuviera hablando un escritor, en este caso un periodista. Antonio adapta la voz también con todas las conversaciones de lo que tenemos entre libreros. Tenemos un WhatsApp que siempre está echando fuego, con muchos chistes. Bueno, si nos piden este WhatsApp, no sé yo, un día de estos me acabamos, ¿no? Pero bueno, ese trabajo es llevado a la newsletter, todas esas conversaciones, esos libros y esas recomendaciones. Hemos pasado por distintas fases en la newsletter. Como os decía, ayer cumplíamos 9 años, dentro de un año estaremos haciendo 10, estáis todos invitados porque es un fiestón. Desde entonces llevamos 920 boletines enviados, que son unos cuantos. Al principio era un poco más irregular, pasamos por una fase que nos vinimos arribísima por probar y se envió una diaria, y la siguió en ese porcentaje que ya le comentaba, un 50%, un 60, un 40, incluso un 30% de personas que te abren la newsletter es muy buen margen, ¿vale? Y ahora estamos de nuevo, la hemos vuelto a la semanal porque hemos cambiado. Estamos haciendo un contenido diario en redes sociales, un poquito más corto, y luego el boletín que tenemos, ¿vale? Bueno, estos son un poco los datos. Por supuesto, tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos... Estoy evolucionando, ¿no? Porque en el 2010 era Facebook y toda Facebook... tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos canal de YouTube y ahora tenemos TikTok. No es que hay que tener cuantas más redes mejor y cada vez que sale, no, hay que entender que ahora mismo cada red tiene un distinto público. Es decir, en Facebook encontramos ya gente, sobre todo mayor de 40 años, con un tipo de gustos y de lecturas. Hay que amoldar también el contenido que tú estás publicando en redes a lo que estás usando. En Twitter sabemos que es para el inmediato, para esas comunicaciones. Hoy a las 7:30 hemos quedado con Antonio Muñoz Molina, o queremos destacar el libro de la semana, pero son publicaciones que tienes una hora, de vez en cuando funcionan un poco mejor, pero bueno. Instagram ahora mismo es la red que mejor está funcionando en todos los niveles. Es verdad que es muy visual, muchas veces hemos escrito un texto del copón y la foto que acompañaba no lo hemos hecho del todo bien, entonces se pierde un poco. Otras veces el texto no era tan bueno y la imagen era mejor y funciona muy bien. Bueno, hay que jugar con que las redes sociales tienen sus códigos e intentar usarlas de la mejor manera posible, ¿no? TikTok, ¿por qué nos hemos metido ahí en TikTok? Que yo ahí ya sí que me perdí. Pero bueno, tenemos una chica muy joven ahora trabajando con nosotros que nos ha dado a todos unas cuantas clases en TikTok. Ahora mismo sabéis que está leyendo modas, todo el tema de la literatura juvenil, de fantasía. Nosotros movemos bastante cómic y con todo el fenómeno del manga. Entonces, por ejemplo, no nos vamos a poner a hablar de Thomas Bernhard en TikTok todavía, porque llegaremos, pero lo utilizamos sobre todo para literatura juvenil, manga y ciertos fenómenos, es decir, comprender un poco los canales y hacerlos propios. Y entonces, si esto es la segunda parte de los encuentros, unas mínimas pinceladas de cómo utilizamos las redes sociales y la newsletter.
buscar, lo que os he dicho antes, buscar más la calidad que la cantidad. No es cuánto publicamos, porque a lo mejor cada uno y con su cantidad de trabajo y lo que pueda moldarse, 2 publicaciones a la semana, pero que estén curradas. Curradas quiere decir que sea vuestra voz. O sea, que no imitéis, que no copiéis, que no... Igual que recomendáis a alguien, o sea, yo nunca imitaría a Almudena para recomendar a mis clientes, y espero que tú no me imites a mí para recomendar a los míos, pues es un desastre. No darse importancia, es decir, no somos, o sea, los libreros tampoco somos los grandes portadores de la luz, es un tú a tú y es recomendar siempre pues sobre algo que nos ha gustado y es la base principal, ¿no? Escribir de lo que hemos leído, porque es lo que nos da todo seguridad, o sea, es muy difícil recomendar libros cuando no los conocemos. Cuando hemos leído los libros, todo esto suena porque es el trabajo de librería, es trasladarlo cuando escribimos un párrafo estamos hablando de lo que hemos leído en el libro, lo que nos ha transmitido y las referencias que nos han creado en la cabeza. Igual, llevarlo ahí, ¿vale? Jugar un poco con la creatividad, que en esto creo que los libreros vamos sobrados, porque como tenemos que improvisar todo el día, nosotros hemos creado newsletters donde la librería tenía un nombre propio y la librería hablaba, quejándose de los libreros, por supuesto. Recuerdo que tuvimos una época que hacíamos vídeos de libros de la semana, hemos acabado subiéndonos a la catedral, recorriendo descampados con libros de Sajalín sobre yonkis, bueno, solares abandonados, todo esto. Libreros saltando tapias, que era muy difícil explicar a la gente que nos veía, vídeos de voz en off con voz chorra. Y bueno, otra cosa para la gente de las redes, dice, la gente no lee, se suele decir, pero los lectores, que son los que estamos buscando, sí leen. Entonces ese texto que estamos buscando nos dirigimos a ellos, nos dirigimos a los lectores. Sobre todo eso, respeto, humor y criterio y no intentar adoctrinar, sino como hacemos siempre, recomendar y hablar de lo que nos ha gustado y cuando algo nos ha gustado y nos apasiona, transmitirlo, ¿no? Este es el punto que cada uno en cada librería sabrá, yo lo tenía muy claro. O sea, tener una logística férrea para que alguien pueda sentarse a leer y a escribir. Es decir, para que Antonio pueda estar en su casa trabajando, leyendo, escribiendo y redactando, tiene que haber quedado muy claro entre todos cuáles son los libros, cuáles son los escritores y que la librería quede bien atendida. En mi caso, yo me lo tomé esto como una inversión, es decir, voy a tener una persona que hará esta jornada completa, la mitad está en la librería, porque además él también tiene las sensaciones, se puede transmitirlo luego, pero la otra mitad está en su casa. Si Antonio tuviera que estar cargando cajas por la mañana como yo, ya os digo que no estaría escribiendo tan bien como lo hace por las tardes, ¿vale? Pero eso, cada uno que encuentre sus fórmulas. Hablar con una voz propia, insisto mucho en lo de la voz propia para que sea singular, o sea, para que, es decir, no plantillas, no replicar el lenguaje del marketing, pero tampoco el de la crítica, porque yo soy de los que opino que los libreros tampoco tenemos que hacer el ejercicio de crítica cultural que no nos corresponde, pero también estamos para atrás, ¿no? Decía Vila Matas, hablar de la literatura como se habla del fútbol, ¿no? Pues bueno, un poco de esa manera, un poco más del tú a tú. Y antes un poco esto responde a unas características de Salamanca donde yo necesito que esa gente que viene a Salamanca tiene mucho exiliado, por ejemplo, que vuelven en Semana Santa, vuelven en Navidades, porque no hay trabajo para la gente de nuestra edad. Entonces, esa gente, esta forma de estar en redes, esta forma de comunicar, es una forma de seguir vinculados con nosotros, porque no pueden visitar la librería todos los días. Esos estudiantes que van a venir a Salamanca, que nos conozcan ya, esos turistas que vienen, pues bueno, hemos creado una imagen que en el fondo es un espejo de lo que sucede en la librería y cómo hablamos y cómo comentamos. Eso todo podemos hacerlo. O sea, es encontrar una pauta de trabajo. Esto va muy relacionado con el tema de las programaciones, de la programación o el famoso éxito en programación. ¿Qué entendemos por éxito en programación? A ojos de los editores que haya ventas, a ojos de los autores que haya gente, y si puede ser también ventas, pero que haya gente. A ojos del librero, joder, de todo, ¿no? Bueno, yo para mí el éxito en la programación sobre todo es que el autor, que es el invitado que llega a tu casa, porque está invitado, da igual que tú lo hayas propuesto o que te lo hayan propuesto y tú lo aceptes, es un invitado en tu casa, llegue contento y se vaya contento. La presentación no empieza a las 7 y acaba a las 8:30. La presentación viene cuando llega el autor o la autora y cuando se va al hotel, ¿no? Entonces que se lleve una buena sensación de acogida. Ahí empieza el éxito. ¿Por qué? Porque los autores, no sé si lo sabéis, hablan con los autores y con las autoras. Entonces dicen, qué bien he estado aquí, qué bien me lo pasé, qué a gusto se está aquí, qué gente más maja había de público. Eso se lo cuentan a otro autor que a lo mejor decide que Salamanca no está tan mal y no todo es Madrid a veces y Barcelona.
porque ese es uno de los puntos importantes para nosotros en la programación. Esto viene acompañado con las redes sociales. ¿Por qué? Ha habido momentos muy fuertes donde parece que, joder, todo lo que no sea Madrid y Barcelona, a efectos de realizar viajes, programaciones y demás, les cuesta mucho a los autores. No, podemos crear escaparates, hablo de escaparates de cara a las editoriales y a los autores cuando están en promoción, que sean atractivos. Entonces, si vienen a tu librería y todo funciona bien, se empezará a tener en cuenta. En nuestro caso, empezó con un proyecto al principio que fue la conspiración de la pólvora, que supongo que todos, pues, que fue con la puerta de Tannhauser en Plasencia y con el Intempestivos en Segovia, que fue un poco la iniciativa que nos unió. Joder, que estábamos, pues eso, 3 ciudades pequeñas, más o menos con librerías más o menos recién abiertas, con gente de la misma edad. La idea denominador común es, vamos a crear una idea que cree un escaparate, que sea atractivo, mover a los autores hasta aquí. Ahí recibimos el Premio Nacional Fomento de la Lectura, que fue un espaldarazo para todos nosotros. Luego llegó la pandemia, problemas logísticos, pero bueno, crear ideas que os permitan imaginar qué podemos hacer nosotros para proponer que se venga a esta librería, ¿no? Entonces, una vez creamos una programación, poco a poco irá creciendo, o si ya la tenéis establecida, lo importante es una promoción. Como hemos hablado antes de las redes sociales, que ya tenemos una buena base, esas redes sociales son potencialmente una forma. O sea, nosotros, por supuesto, que tenemos carteles físicos en la librería con la programación mensual, unas tarjetas, tenemos sobornados a gente en las esquinas que lo comentan, pero esa newsletter, esas redes sociales, bueno, pues nosotros también tenemos un espacio en el Hoy por Hoy de la cadena SER local en el que colaboramos. Bueno, cualquier medio que encontréis para difundir la programación es bueno. Si tenéis unas redes sociales un poco activas, ahora mismo es un gran medio para ello, ¿no? En nuestro caso tenemos una programación que, bueno, llevamos 9 años, si quitamos los veranos, si quitamos las navidades y si quitamos los domingos, nos dan 800 actividades en 9 años. 800 encuentros que vienen a salir como a 3 o 4 por semana. Cuando decía que perdí la vida por bruto fue por esto mismo, ¿no? Que, bueno, ha costado y sigue costando, o sea, eso no voy a engañar. Yo me sigo poniendo nervioso los 15 minutos antes de cada presentación, mis compañeros me echan de la librería, pues siempre pienso en no venir nadie, me dicen, espérate, entonces se está poniendo nervioso a nosotros, ¿no? Pero bueno, es verdad que en esas cuatro, pongamos, actividades que hacemos a la semana, hay que ser un poco... Salamanca tiene un público reducido, es decir, si tú pones el mismo tipo de presentación, la semana no va a funcionar, porque la gente te viene a una presentación, pero no te va a venir al día siguiente a 2. Bueno, hay algunos que sí, si les dejas se quedarían a dormir, ¿no? Pero no. Entonces, nosotros mezclamos mucho tipo de autores. Hacemos presentaciones de libros, a veces establecemos diálogos entre 2 autores, traemos autores consagrados, pero también hacemos apuestas por gente que a nosotros nos ha encantado, que a lo mejor todavía no tienen nombre, pero tú a base de insistir, igual que la gente se fía de ti cuando recomiendas un libro, porque ya os habéis hecho un nombre como libreros, y acertamos con las recomendaciones, lo que explicaba antes Almudena sobre la coherencia en la programación, es que es esto mismo, ¿no? Es decir, si yo vengo diciendo que este autor es bueno y tú lo estás recomendando, empiezan a confiar en que autores que a lo mejor la gente no conoce o autoras que no conocen, si tú lo estás trayendo, a lo mejor, oye, vamos a escucharlo, ¿no? Salamanca tiene otra particularidad, la universidad. Tenemos un público joven, tenemos una colaboración, no con la universidad como institución, porque es imposible, pero sí con profesores o profesoras a nivel individual, que bueno, crear esos lazos dentro de la ciudad, buscar lazos en la ciudad yo creo que es importante, o sea, colectivos. Hacemos presentaciones de ensayo, tenemos por ejemplo un acuerdo con un grupo universitario que se llama la Asociación de Sociología de Castilla y León, y vamos, todas las presentaciones de ensayo que hacemos acaban con 80, 90 personas, con un buen debate después, pero todo viene dado por nuestra comunicación y nuestra comunicación con ellos. Hacemos actividades de cómic, para nosotros el cómic sí nos gusta mucho. Que a mí me gusta mucho, pero que no, y tenemos un buen fondo de cómic, pero lo que quiero decir es 4 a la semana, pero no 4 iguales. Buscad público distinto, porque si no, no va 4 a la semana o una. Yo no recomiendo hacer 4 presentaciones a la semana porque, bueno...
El tema de que hay, eso, el tema de las complicidades, tender lazos en la ciudad es importante, con otros colectivos, con otros gremios, con editores, porque esa gente te va a apoyar para que las presentaciones o los encuentros salgan bien. Y distintos públicos, como os comentaba, el tema de la financiación, que sí que es una pregunta que se nos había planteado encima de la mesa, nosotros lo hemos costeado hasta hace un año, toda la programación ha sido costeada entre editores y la librería, desplazamientos, alojamientos y nada partes iguales, excepto el año pasado que hemos pedido una subvención al fomento de la lectura y se nos ha ayudado algo con eso, pero vamos, siempre ha salido de ahí. Y entonces el éxito en comunicación, que esto es un mensaje que nos llegaba el otro día, esto es una respuesta que podría daros un cliente en la librería perfectamente, ¿no? Nos decía Jesús el otro día cuando estábamos hablando del libro de Mosturito, que fue el libro de la semana en la newsletter, dice: últimamente están muy persuasivos los boletines, felicidades. Añadid un Mosturito a los otros 2 o 3 libreros que tengo pedidos, por favor. Iré por ellos a primeros de abril. Gracias de antemano, saludos cordiales. Esto es a través de los boletines y las redes sociales. Esto es un lenguaje de librería, es decir, que la comunicación es el tú a tú con el cliente, en redes sociales, en la librería, donde sea. Y eso es lo que siempre hemos sabido hacer todos nosotros y nosotras. O sea que bueno, eso sería mi experiencia con la librería y creo que es lo que se puede aplicar un poco como las particularidades de cada uno. No creo que se haya sonado nada ajeno, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta que hagáis. No sé si alguna queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, tirarnos una piedra. Yo voy a tirar una piedra, no. He de decir que como librera para mí es un orgullo tenerlos como compañeros y compañeras. O sea, ¿qué esperas, Cegar, para daros el premio de Librería Cultural a las dos? Sí, ¿a qué esperas, Cegar, para darnos el premio de Librería Cultural? Para mí soy un espejo en el que mirarme y ojalá... Sí que es cierto que hablamos de Madrid y Barcelona, pero Huelva tampoco puede ser ni Valencia ni Salamanca, ¿no? Porque es la periferia de la periferia, ¿no? Entonces, a mí me emociona escucharos, ¿no? Y más que merecido, el hecho de que podáis tener esa agenda, que tengáis la posibilidad de decidir, eso es maravilloso. Yo os pediría qué consejo lanzáis a las librerías que estamos más esquinadas, cómo poder aliarnos o conseguir de alguna manera pues mayores ofertas de posibilidades, de presentaciones, de actividades, cómo poder hacer, sin pretender ser Salamanca ni Valencia, ni Madrid ni Barcelona por supuesto, cómo poder aspirar a una opción intermedia, ¿no? Desde nuestras posibilidades y desde nuestra capacidad. Yo lo primero que haría sería, se me ocurre así a la pluma, explorar qué cosas sí tienes en Huelva o cerca. Creo que hay un festivalón, creo que hay ciudades que hacen cosas que sí que tienen más acceso, o sea, buscar alianzas en tu ciudad o cerca. A lo mejor, bueno, otra cosa es atreverse a todo, no tener miedo de ser pesada, pues si lo haces con respeto, si no te contestan no pasa nada, si te dicen que no 100 no pasa nada, pero insistir en lo que tú quieres hacer. Y si tienes opciones de buscar alianzas en lo que sí se hace en tu ciudad, empezaría por ahí. Por ejemplo, si te encanta Siri Husbet y jamás en la vida va a ir a Huelva, yo lo he intentado y claro, me han dicho por aquí, jamás en la vida va a ir a Huelva, pero sí que hay alguien de Huelva que ha traducido a Siri Husbet, o sí que hay un profesor experto en Siri Husbet, o es un ejemplo tonto. Buscar esos capilares, sí, caminos intermedios. Pero tener claro lo que quieres y buscar alianzas y caminos intermedios. Y las ciudades aledañas, a lo mejor, no ya digo replicar eso porque eso es único, el proyecto que hicieron yo creo que es brutal, el de la conspiración de la pólvora, me parece una genialidad y se merecía ese premio. No replicar un proyecto que ya se ha sido hecho, pero sí posibles alianzas con otras localidades, con instituciones, con universidades, con bibliotecas, con colegios, con teatros. Eso es lo que yo haría. ¿Qué tengo alrededor? ¿Qué puede ser una fortaleza? Sí, se me ha ocurrido el Festival de Huelva, creo que hay uno muy tocho, y Islantilla está también en Huelva. Que es un festival bastante. Yo creo que lo de buscar, era un ejemplo, a nivel de librería como a nivel de programación, es que lo de buscar complicidades cerca, o sea, igual que identificar pronto con quién puedes funcionar y quién puede empujar también un poco contigo. Cuando yo hablaba de estos 800 y pico encuentros que llevamos realizados, ha habido una progresión, es decir,
ha habido, pues pensamos primero con cosas muy locales y dentro de las posibilidades que existía. O sea, creo que al final también los libreros, siempre he dicho que somos buenos radares para detectar tendencias, para detectar lo que se está empezando a cocer antes de que aparezca, cuándo un autor o una autora va a funcionar, pero igualmente para detectar quién tienes cerca que puede sumar. Lo de la conspiración de la pólvora, que siempre es un ejemplo que creo que a las 3 librerías nos supuso un gran espaldarazo, en el fondo fue un poco mirar alrededor y encontrar gente, pues eso, gente de tu edad, gente que era afín, gente que estábamos a 100 kilómetros unos de los otros, y no penséis que hubo ahí una gesta y un estudio, esto vino de... Nos tuvimos que poner de acuerdo una vez porque justo coincidía que un autor recorría las tres ciudades, pusimos un poco de acuerdo, Álvaro y Cristina de la Puerta de Tannhäuser y yo ya nos conocíamos, a Judith y a Jesús de Segovia todavía no, y bueno, quedamos un día a comer y dijimos, joder, pues esto a lo mejor podríamos... Bueno, empezar es como escalón a escalón y sobre todo eso, buscar complicidades del tipo que sea. Yo no te puedo dar consejos sobre Huelva porque en Huelva he estado de pasada una vez y no la conozco, pero seguro que tú sí, pues eso, si hay festivales, incluso si hay librerías cercanas que seguramente a lo mejor también quieran tener una programación y tú ves una cierta afinidad o posibilidad al menos de inicio con el que poder colaborar con ellos para hacer una propuesta a la editorial de oye, mira, queremos organizar este mes, como en junio ya es un mes que empieza a haber gente en los alrededores de Huelva y demás, hemos pensado en organizar durante una semana un pequeño festival literario con 3 o 4 editoriales, somos 4 librerías, o sea, empezar con cosas que empiecen a sembrar una base de que tú eres alguien que va a empezar a programar y a hacer actividades culturales. O sea, yo creo que es la mejor forma, mirar alrededor, porque es verdad que uno solo es muy duro. O sea, luego cuando ya estás en carrera y cuando ya estás, pues bueno, es como la librería. Nosotros empezamos siendo 2 personas y ahora somos 5. Era imposible empezar siendo 5 personas porque no había posibilidad. Pues la programación de antes era mucho más modesta, mucho más... Entonces, bueno, sería un poco, no sé, es que viene dado un poco, yo creo que lo vas a ver enseguida, o sea, busca, pues sí, mira, lo que decía, del festival, encontrar, a lo mejor crear, no una programación mensual, sino para decir, vamos a empezar haciendo una semana, una quincena de encuentros literarios, curártela esa quincena y a ver cómo sale, y a ver cómo van las cosas y qué ha funcionado y qué no. Y muchas gracias. Pues ya estaría. Pues si os parece. Sí. Vamos.